otra. Porque mientras estaban ahí congregados y cuando empezaba ya el vino a realizar sus efectos, ustedes tengan en cuenta que en esos salones, por más que eran los salones reales, no tenían luz como tenemos ahora. Eran apenas mecheros. Y en esa oscuridad, bajo ese trasfondo, aparece una luz brillante y luego una mano que empieza a escribir. Miren, 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 y todos se olvidaron de lo que estaban haciendo y ven con la boca abierta cómo va trazando letra por letra, sin premura ni demora, a su manera, para que todos capten lo que él quería que vieran. Pues bien, imposible leerlo y menos descifrarlo, aparte del mismo autor o su intérprete señalado. Hay 4 palabras que fueron escritas para exponer la decisión divina tocante a Babilonia. Y Daniel las descifra de la siguiente manera: Mene, mene, contado, contado. Tekel, pesado. Ufarsim, rematado o dividido a los persas. Fíjense bien, contado, contado, pesado, rematado o dividido a los persas. ¿Qué significa esto? Daniel interpreta Mene como Dios ha contado los días de tu reino y Él los ha terminado. Pero entonces viene la pregunta, ¿por qué dice 2 veces contado? ¿Hay aquí algún contador? ¿Hay aquí algún contador en esta noche? Los contadores son esas personas que manejan las cuentas, ¿no es cierto? Que ellos certifican los números, la entrada y la salida, no simplemente tesoreros, no, contadores. Aquí se está hablando de una contaduría especial, de una contaduría muy selecta. Y dice, contado, contado. Pues bien, Mene es repetido como indicando una doble contabilidad que no dé lugar a objeción o eventual equivocación. ¿Por qué? Sencillamente en esos días, ¿cuántos reyes estaban reinando? Al final de los días de Babilonia, 2, padre e hijo. Nabucodonosor, no, Belsasar y Nabonido. Estos 2 reyes eran los últimos de Babilonia. Y el Señor le dice, mira, 2 veces hemos repasado la contabilidad con mucho cuidado. Y resulta que falta. ¿Qué hacer? Y todavía hemos pesado. Falta. Bueno, la dinastía de Nabopolassar apenas había completado 87 años y estaba muy lejos de su gloria inicial y tuvo que ser rematada. Con Tekel, Daniel dice a Belsasar, tú has sido pesado en la balanza y falta tu peso. Y no es asunto de dieta, porque aquí está hablando de otro peso. El concepto de peso en las balanzas, como una expresión de juicio divino, era muy conocido en el antiguo cercano oriente. Especialmente los egipcios tenían una idea de peso de alguien en el juicio divino, con balanzas de justicia. Y las paredes de sus templos muestran cómo se ajustaba este concepto a su ideología. Y en el Aco, es decir, en el antiguo cercano oriente, se entendía que cuando Dios pesa, sus balanzas y medidas son justas. Y aún hoy, en el mundo no cristiano, cuando se dice Dios va a juzgar, ¿hay qué? Hay un sentimiento de pavor,
¿Por qué? Porque hay ese concepto de que la justicia de Dios es la suprema. Pues eso es lo que se le estaba diciendo a Belsasar. Y luego, la última palabra, Parsim, revelaba el reino que absorbería Babilonia cuando el imperio neo-babilónico cayera. Parsim indicaba que los medo-persas no solo estaban levantándose contra los caldeos, sino que ellos tomarían indefectiblemente el mando del mundo. Babilonia había llegado al final de su carrera. La contabilidad celestial había sido revisada doblemente y había déficit. Igualmente, al comprobar que en el peso había faltante, no había otra solución fuera del remate del reino y la entrega al sucesor, los medos y los persas. Al final, el banquete se tornó en una escena de juicio a Babilonia y a su rey. El Dios conquistado, Jehová, ahora es el conquistador, tal como Daniel había demostrado a Nabucodonosor y a Belsasar, aunque éste quiso negarlo, desafiándolo con la profanación de sus vasos. El ocaso de Babilonia empezó a la muerte de Nabucodonosor. Y apenas 25 años después, tras intrigas, asesinatos, complots y desatinos, los sucesores del gran monarca despilfarraron y literalmente remataron el reino de Babilonia. Bueno, reviste un significado muy especial que el fin de Babilonia haya ocurrido el día 15 del mes de Tishri. Tishri es el mes séptimo en donde ocurrían las dos fiestas hebreas, la de las trompetas y de la expiación. Y el día en que Babilonia cae es apenas 5 días después del día de la expiación. Y el día de la expiación es juicio. Y si tenemos en cuenta esto, ocurrió, como dijimos, a 5 días después del día de la expiación o Yom Kippur. En el calendario de las fiestas antiguas de Israel, este día equivalía a juicio. Incluso ahora, en el ritual judío, este día es considerado de esta manera. En este día el pueblo era juzgado y debía considerarlo como tal. Quiere decir que Dios mostró a Belsasar su final cuando su sentencia con relación a su futuro ya había sido decretada el 10 de Tishri. Bueno, vamos a verlo esto en un diagrama. Creo que aquí así podemos entender un poquito más. Aquí tenemos Tishri, el día de expiación, y luego el 15 cuando ocurrió la caída de Babilonia. Y este es octubre. Pues tendremos sencillamente aquí el 12, el 11, el 10, el 9, el algo. Y además, sin advertir. Belsasar había sido advertido durante toda su vida porque él conocía lo que pasó con Daniel a lo largo de la historia de Babilonia y sabía lo que ocurrió con su padre Nabucodonosor, es decir, con el primer rey. Y le dice Daniel, no has hecho caso a todas las advertencias que se te ha dado. Ni siquiera has considerado lo que ha sucedido con tu padre. Tú has vivido como te da la regalada gana, sin tener en cuenta que hay cosas que hay que entender y prestar atención. Pues bien, la sentencia entonces a Babilonia fue ejecutada después del día de Yom Kippur. Muy bien. Y tenemos entonces que así se nos muestra la secuencia de Babilonia y luego Medo-Persia. Es decir, las profecías de Daniel encajan muy bien, no solamente en su secuencia histórica, sino también en su trascendencia de enseñanza, pues nos muestran cada cosa en detalle con relación a lo que el Señor hace y sus propósitos. Muy bien. Pero si tenemos en cuenta del juicio y fin de Babilonia, también entendemos que así sucederá también con Babilonia y con Azazel al final de los tiempos. Y cuando decimos con Babilonia, estamos refiriéndonos a la Babilonia mística de ahora y
cuando decimos Azazel, estamos entendiendo lo que se representaba en la fiesta de la expiación, que el sábado hemos repasado. Muy bien, con esto ya Daniel introduce el tema del santuario celestial y su relación con el juicio, el cual es desplegado en los capítulos 8 y 9 de su libro. Dicho de otro modo, Babilonia fue juzgada en el tiempo apropiado de juicio, no sin antes ser llamada al arrepentimiento. Pero nadie puede expiar su maldad porque no quiso atender al mensaje y al juicio, y por lo tanto le fue desfavorable. Porque despreció el consejo y no manifestó deseo de salvación. En Jeremías 51:9 dice: curamos a Babilonia y ella no quiso ser sanada. Significativamente, Babilonia estuvo comiendo y bebiendo la noche de su juicio y no conoció hasta que vino la conquista y pasó a la historia para siempre. Pues bien, entre otras cosas, el banquete de Belsasar se puede establecer lo siguiente. De este banquete, miren lo que podemos establecer. Primero, se desarrolló mientras las tropas de Ciro estaban entrando por el cauce del río a la ciudad. La gente, por lo general, en el momento de más necesidad espiritual, presta menos atención a eso. Pues bien, en segundo lugar, como era una festividad nacional, fue también el motivo para honrar a sus dioses y pretendiendo presentarlos como vencedores de Jehová. Por esa razón, Belsasar se atrevió a deshonrar los vasos de Jehová. Ni siquiera Nabucodonosor osó hacer tal cosa. Y Belsasar se atrevió a desafiar a Dios y Dios aceptó el desafío. ¿Por qué? Porque nadie que haya desafiado a Dios ha quedado sin castigo. A lo largo de la gran controversia, el Señor nos muestra eso. Y aunque nosotros querramos que ya, Señor, de una vez, pues, ¿por qué no actúas? Él dice, es mi problema, es mi lucha, déjame hacerlo como yo lo hago, es mi método. Y al final veremos nosotros que el método de Él tenía toda la razón. Y cuando estemos disfrutando por fin de todo lo que Él ha establecido, diremos, ah, Señor, qué sabio ha sido. Muy bien, además, por eso Belsasar quedó tan turbado. Él sabía que Dios le estaba contestando de esta manera directa. Si ustedes leen el relato, van a ver que ahí dice que el rey demudó su rostro, perdió la cordura totalmente, comenzó a vociferar y gritar, traigan a los adivinos, y le dice que le chocaban las rodillas. Esa es una manera muy bonita de decir, según el original arameo, se mojó los pantalones. Así, perdió totalmente el aplomo y gritaba, traigan a los adivinos, a los magos. Y entra la reina y le dice, ¿por qué tanto alboroto? ¿Qué es lo que pasa? Pero su majestad, ¿qué pasa con usted? ¿Usted no sabe acaso que en su reino hay alguien capaz de hacer estas cosas? Traigan a Daniel. Usted sabe lo que él hizo durante los días de Nabucodonosor. Él sabía, pero no quería enfrentar. Él sabía qué cosa le vendría. Pues bien, el destino de Belsasar fue decidido al momento propicio, el 10 de Tisri, en el día correspondiente a la expiación. Babilonia fue advertida de su final, pero menospreció todas las oportunidades concedidas. Ya hay algunas personas, hermanos, que menosprecian todas las advertencias, pensando que ellos
saldrán a flote de sus problemas sin tener en cuenta